Mi nombre es Dafne Sayuri Parra Salinas, soy alumna de la Universidad Autónoma de Durango. Estamos en la materia de técnicas de entrevista y vamos a hablar sobre la entrevista en niños y adolescentes. Pues hay varios factores que son importantes en cuanto al entrevistado. El primer factor pues es el contexto, pues ya que generalmente los padres son quienes orillan al niño a ir a la entrevista con un psicólogo. Generalmente él no elige participar voluntariamente, incluso es posible que esté en desacuerdo y pues probablemente tenga ideas erróneas sobre el tipo de relación que va a establecer con el profesional de la ayuda. También pues esto supone con la colaboración con las personas allegadas al niño, esto en relación al contexto. Y pues el factor individual, que son él implica el conocer a fondo las distintas áreas de desarrollo para una correcta detección de los problemas psicológicos. Algunos aspectos importantes de la entrevista es la memoria, ya que la literatura marca que el grado de detalle con el que el niño recuerda un suceso disminuye en cuanto a una menor edad en el momento del suceso. También otros factores, el escaso conocimiento y familiaridad sobre este tipo de experiencias, la falta de relevancia personal e interés, así como la falta de conocimiento sobre el propio funcionamiento de la memoria y los entornos estresantes y los problemas emocionales que pueden influir sobre la memoria. Pero en general se dice que a menor edad que ocurre el suceso, pues va a ser recordado aquello que pasó con menor claridad. La fiabilidad. Preguntar sobre detalles específicos de un suceso incrementa el grado de información obtenido, pero puede provocar respuestas poco fiables. Se cree que la sugestionabilidad disminuye con la edad e incrementa con las preguntas tendenciosas, el deseo de complacer al entrevistador y la falta de conocimiento e interés sobre lo que se pregunta. En cuanto a la comprensión del lenguaje, los niños pueden tener dificultades para comprender el vocabulario y la gramática utilizada por el entrevistador. También es responsabilidad del entrevistador detectar estas dificultades y ajustar el lenguaje al nivel de desarrollo apropiado, básicamente. En cuanto a la capacidad de comprender las emociones, el comportamiento de los demás y las situaciones sociales, se desarrolla lentamente a lo largo de la infancia y la edad escolar. Otro factor que hay que tomar es que los adolescentes, en la adolescencia, la búsqueda de una identidad propia puede llevar actitudes hacia los adultos y las figuras de autoridad que dificultan la relación con el entrevistador. Otros aspectos especiales de las condiciones previas pues son la recolección de información previa a la entrevista. Estos son los datos básicos del niño, como la edad y el nivel escolar y su familia, el motivo de entrevista y algunos informes psicopedagógicos o médicos. Es importante también el establecimiento de objetivos. ¿A qué se refiere esto? Pues responder ciertas preguntas. ¿Quién ha pedido que se realice la entrevista? ¿Qué pretende el entorno del niño conseguir de la entrevista? ¿Qué información se desea obtener de la entrevista? ¿A qué preguntas debería responder el entrevistador cuando haya acabado?
y qué se va a hacer con la información obtenida, así como hasta qué punto se pretende mantener su confidencialidad y en qué casos se romperá, así como cuánto tiempo hay disponible para la entrevista, si se podrán llevar a cabo más o si podrá realizarse un trabajo terapéutico. Entonces, los objetivos responden a este tipo de preguntas. En base a eso, se establecen los objetivos para el proceso terapéutico. ¿Ok? Otro factor importante, el entorno de la entrevista. No deberá coincidir con horarios de comida o de sueño, pues se cree que no va a haber una obtención de información adecuada. Las condiciones físicas de la habitación, que el mobiliario esté adaptado, distribuido en forma apropiada en un espacio amplio, así como contar con diferentes áreas para llevar a cabo distintos tipos de actividad. Otros aspectos, con los más pequeños, lo más apropiado sería sentarse junto con ellos en el suelo, así como en el caso de niños inquietos o con problemas de manejo de ira, retirar objetos peligrosos o delicados y evitar la bata blanca por el efecto que puede producir en los niños de temor. También otras cosas que se pueden emplear es el uso de material lúdico, que son utensilios para pintar, para dibujar, bloques de construcción, juegos de mesa, libros, muñecas, marionetas. Todo esto conforma el entorno a la entrevista. ¿Quién deberá estar presente en la entrevista? La presencia de los padres suele limitarse al mínimo imprescindible para que éste no se sienta ansioso en situación de entrevista, que generalmente se hace una primera entrevista con los padres. Cuando estos son padres separados, pues generalmente se les entrevista por separado para evitar conflictos. Aun cuando estos sigan llevarse bien, pues lo preferible es entrevistarlos por separado y posteriormente iniciar la entrevista con el menor. Aspectos especiales de la comunicación. La comunicación verbal. La literatura sugiere que el terapeuta se siente con las piernas con los pies dirigidos hacia el niño y sin cruzar los brazos, ya que la comunicación no verbal va a permitir obtener información sobre el entrevistado, mejora el rapport, se proporcionan pautas para interpretar el estado emocional o las intenciones del entrevistado, se dan indicaciones para regular la propia conducta verbal y no verbal en función de la del interlocutor y se promueve un clima interpersonal adecuado para la comunicación abierta. Por eso la importancia de la comunicación no verbal. La comunicación verbal tiene diferentes aspectos. En cuanto a las preguntas, se dice que a los 17 meses los niños ya entienden que determinadas preguntas requieren una respuesta de un sí o un no. Hasta los 20 o 22 meses es cuando responden apropiadamente a estas preguntas formuladas en positivo. Y hasta los 30 meses cuando pueden hacerlo en formulación negativo. Y antes de los 7 años resulta difícil responder a preguntas sobre una persona, un objeto o un suceso que no está presente, para lo cual se emplean otras técnicas. Las preguntas cómo, cuándo y por qué se dominan hasta los 8 años. Ok, es importante a qué se refiere con metacognición y metacomunicación. Básicamente la explicación de la regla es: si no entiendes algo, dímelo. Es necesario asegurarse que el niño entiende lo que se le pregunta. ¿Y a qué se refiere con narración libre? Existen situaciones en las que desearemos obtener del niño una información lo más amplia y menos distorsionada posible sobre un exceso. Un ejemplo son casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual, algún incidente que se haya presentado en la escuela o el ser
testigos de algún delito que se haya cometido, para lo cual se tiene que ser muy cuidadosos. Algunas indicaciones para ajustar la entrevista al nivel de desarrollo en preescolares de 3 a 5 años. Es importante facilitar la comodidad en la situación de entrevista, permitiendo la presencia de los padres y juguetes propios. Utilizar juegos no verbales como dibujos, juguetes, muñecas y realizar preguntas específicas sobre situaciones familiares, pero evitar las cerradas. También utilizar ayudas si se pregunta sobre personas y situaciones no presentes y usar frases cortas y términos concretos, así como emplear vocabulario del niño. En escolares de 6 a 11 años, pues es importante establecer rapport indagando sobre los intereses y puntos fuertes. Utilizar dibujos y juegos de mesa con mayor contenido verbal, evitar juzgar y mostrar aceptación incondicional, utilizar preguntas abiertas, pero evitar preguntas ¿por qué? Y simplificar frases que no entienden, así como explicar términos nuevos que se introduzcan. En cuanto a las actitudes del entrevistador, es importante que el entrevistador se mantenga curiosidad, realmente que se interese por el relato del menor, así como flexibilidad, ya que los niños reaccionan en forma poco productiva en los contextos y métodos de entrevista rígidos, y que este sea empático, es decir, pues se requiere transmitir que se ha entendido dicho malestar y reaccionar adecuadamente ante él. Fases de la entrevista. La entrevista se divide en 3 fases. Es la fase inicial, intermedia y la conclusión. En la fase inicial es necesario la presentación del profesional y de los objetivos. El entrevistador debe de empezar por explicar quién es, cuál es su papel profesional y cuál es el objetivo de la entrevista. Se puede hacer una exploración indirecta, por ejemplo, decir, soy psicólogo, ¿sabes lo que es un psicólogo? También es importante la aclaración del marco de la entrevista, ya que la entrevista psicológica es una situación social regida por normas peculiares que los niños no han tenido experiencia con ella, así como también es importante romper el hielo o establecimiento del rapport. Todo esto es en la fase inicial. También es importante la confidencialidad, ya que pues es recomendable que no decirle al menor que no se va a contar a nadie, ni siquiera a los padres, la información que se comparte en la entrevista, sin que lo sepan y lo consientan. Si se tiene conocimiento de una conducta del entrevistado que puede poner en riesgo, deberá romperse por motivos éticos y legales. Llegando el momento de romper la confidencialidad, lo más conveniente es que sea el propio niño o adolescente que transmita la información a los padres, o en su defecto, hacerlo el propio psicólogo, preferentemente en presencia, tras negociarlo con el niño. Algunas reglas de la entrevista. ¿Qué reglas se pueden establecer en la entrevista? Punto número 1, el niño debe decir lo que siente o quiere porque no lo puedes saber a no ser que te lo diga. No existen respuestas correctas o incorrectas. Se pueden responder no sé cuando se conocen respuestas, cuando no se conoce una respuesta. Es el niño quien va a elegir el tema de la conversación. El entrevistador no se va a enfadar por nada de lo que el niño cuente y no es obligatorio contestar todas las preguntas. En la fase intermedia se establecen los objetivos y el contenido. Esto depende del tipo de la entrevista. Las metas relacionales y de cambio serán más relevantes en el contexto terapéutico. Las áreas a explorar en una entrevista diagnóstica incluirán las tradicionalmente cubiertas por la exploración psicopatológica. Incluyen las siguientes: el estado de ánimo, los miedos, las preocupaciones, el autoconcepto, quejas somáticas, obsesiones, compulsiones y trastornos del pensamiento.
También es fundamental algunos conceptos relevantes como las relaciones sociales, los intereses y en el caso de los adolescentes, el consumo de drogas o la actividad sexual. En cuanto al desarrollo de la entrevista, las entrevistas pueden ser estructuradas o semiestructuradas o no estructuradas. Las estructuradas o semiestructuradas proporcionan una indicación de las áreas a explorar y las preguntas concretas para hacerlo. Es decir, son preguntas concretas. En una no estructural hay mayor flexibilidad para adecuar la interacción a las peculiaridades del entrevistado. Y en la fase de conclusión, pues es importante tener en cuenta que la duración de la entrevista en niños mayores dura no más de 1 hora, en niños menores de 8 años dura 1 hora y media. Y cuando el final se va a producir es conveniente avisar 5 o 10 minutos antes. También se dice que la duración depende no solo de la edad del niño, sino de la atención que genere el tema que se ve en la sesión y la tolerancia del entrevistado a esa atención. Y los objetivos y contenido de la fase de conclusión, pues es conveniente que la entrevista acabe en un tono positivo, es decir, se vuelve a centrar la atención en las fortalezas e intereses o incluso se dedican unos minutos al juego. Y se debe dar la oportunidad de preguntar si existe alguna duda y externar sus preocupaciones. Ok. Áreas a explorar en la entrevista con padres y profesores. Pues es importante tomar la opinión del contexto, de las personas que forman parte del contexto, que en este caso son los padres y los profesores. Los padres pueden externar sus preocupaciones y objetivos de los padres y los profesores pues las conductas, problemas, sus determinantes ambientales y las reacciones que se generan, entre otras. Pero ambos van a proporcionar información del entrevistado que puede ser útil para el tratamiento. ¿Cómo hablar con niños? Ok, primero que nada hay que hablar despacio, usar palabras sencillas, utilizar los mismos términos que el niño, evitar referencias del tiempo y cuando se refiere a personas específicas, usar nombres en lugar de pronombres. Usar frases cortas y aunque la estructura general conviene ir de las preguntas más generales a las específicas. Y pues no reaccionar a todas las respuestas con otra pregunta, sino recoger el comentario del niño e ir y profundizar un poco. También colocar la pregunta principal al inicio en vez de, por ejemplo, dice, ¿qué haces al llegar a casa? En vez de, cuando llegas a casa, ¿qué haces? Siempre colocar la pregunta principal al inicio. Ok, es importante evitar por lo general los siguientes tipos de preguntas, las múltiples, las negativas, las que incluyen muletillas de comprobación, las que sugieren una respuesta determinada, las que incluyen por qué, cuándo y cómo con menores de 6 años y las que utilizan un lenguaje que anima la invención como vamos a inventarnos una historia o imagínate que. También después de una pregunta cerrada continúa, cuéntame más sobre eso o cómo lo sabes para comprobar que el niño no se ha inventado una respuesta para complacer al entrevistador. Presta atención a los posibles signos de que el niño no ha entendido y en caso de duda no preguntes directamente si ha entendido. Cuando sospeches de que no ha entendido una pregunta, no repitas al pie de la letra. Si dice no sé a 3 preguntas consecutivas, cambia de tema, no interrumpas mientras está contestando una pregunta y elogia por el esfuerzo y no por el contenido del discurso. Ok, muchas gracias y eso sería todo.